En febrero de 2022 comenzó la guerra de Ucrania, y el Papa Francisco tomó una decisión: escribir una carta personal a Vladimir Putin. El enviado del Vaticano tomó la carta en sus manos. Fue a Moscú y se la entregó a Putin. ¿Pero qué decía en esa carta? ¿Qué respondió Putin? ¿Y por qué fracasó esta diplomacia secreta? A lo largo de la historia ha habido correspondencia secreta entre papas y líderes mundiales. Por la paz, para detener la guerra, para salvar vidas. Pero en el siglo XXI este tipo de diplomacia ya es rara. El mundo cambió. La comunicación es abierta. Todo está en las redes sociales. Pero en 2022 el Papa Francisco eligió el camino antiguo, una carta personal. Destinatario: Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa. Asunto: detener la guerra en Ucrania. Esta carta nunca fue revelada públicamente. No se conoce su contenido completo, pero filtraron partes. Los testigos hablaron y surgió la historia. Esta es la historia de la carta secreta que el Papa Francisco escribió a Putin, un intento desesperado por la paz y la amarga realidad del fracaso. 24 de febrero de 2022, primeras horas de la mañana. El ejército de la Federación Rusa entró en Ucrania. Tanques, misiles, soldados, una invasión a gran escala. El mundo se sorprendió. En Europa, en el siglo XXI, se esperaba una guerra así, pero cuando sucedió aún causó asombro. El Papa Francisco despertó en el Vaticano, recibió la noticia y se entristeció mucho. Inmediatamente hizo una declaración: sigo con profundo dolor la violencia en Ucrania, que callen las armas, que Dios muestre el camino de la paz. Pero el Papa no se limitó a rezar, tomó acción. En las primeras 24 horas el Papa se reunió con el embajador de Ucrania, envió un mensaje de apoyo al pueblo ucraniano, llamó a los líderes mundiales a la paz. Pero la pregunta real era: ¿cómo llegaría a Putin? 25 de febrero de 2022. El Papa Francisco dio un paso muy inusual. Salió del Vaticano, se subió a su auto y fue a la embajada rusa en Roma. Este fue un movimiento sin precedentes en la historia. Los papas no van a las embajadas. Los embajadores vienen al Vaticano. Así es el protocolo. Pero el Papa Francisco rompió el protocolo. Fue personalmente a la embajada rusa. Permaneció adentro durante 30 minutos. Se reunió con Alexander Avdeyev, el embajador de Rusia ante el Vaticano. Después el Vaticano hizo una declaración. El Santo Padre visitó la embajada rusa para expresar su profunda preocupación por la situación en Ucrania. Pero la realidad era más que eso. El Papa le había dado un mensaje claro al embajador: necesito llegar a Putin. Necesito hablar. Esta guerra debe detenerse. El embajador Avdeyev estaba sorprendido. Santo Padre, transmitiré su mensaje a Moscú, dijo. Pero el Papa sabía. Un embajador no era suficiente. Se necesitaba un mensaje más fuerte. Primeros días de marzo. El Papa Francisco estaba sentado en su oficina privada del Vaticano. Frente a él, un papel en blanco. ¿Qué le escribiría a Vladimir Putin? El Papa sabía, esta carta era muy importante. Cada palabra era importante. Porque una carta escrita a un líder como Putin era diplomáticamente muy delicada. El Papa pensó durante varios días. Habló con sus asesores. Se reunió con expertos en la antigua Unión Soviética. Trató de entender la psicología de Putin. Y finalmente escribió la carta. El contenido completo de la carta nunca fue revelado. Pero los temas principales que contenía eran estos. Primero, el sufrimiento humano. El Papa habló del sufrimiento de los civiles en Ucrania. Niños que mueren, hospitales bombardeados, millones que emigran. Segundo, la hermandad cristiana. El Papa quería recordar que tanto Rusia como Ucrania son países cristianos. Los hermanos no deben apuntar armas entre sí. Tercero, llamado a la paz. El Papa hizo un llamado al cese al fuego. Que callen las armas. Que comiencen las negociaciones. Cuarto, petición personal. El Papa pidió personalmente a Putin que detuviera la guerra. ¿Cómo te recordará la historia? ¿Como alguien que inició una guerra?
o como alguien que trajo la paz. La carta fue escrita en italiano, luego fue traducida al ruso y fue puesta en un sobre especial. Fue sellada con el sello del Vaticano, 16 de marzo de 2022. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, fue a la embajada rusa en Roma. Tenía en sus manos la carta del Papa. El embajador Avdeyev recibió la carta. La transmitiré directamente al presidente Putin, dijo. La carta fue enviada a Moscú por canales diplomáticos. Llegó al Kremlin y fue colocada en el escritorio de Putin. ¿Putin leyó la carta? La leyó. ¿Qué pensó? No se sabe exactamente. Pero días después llegó una señal. ¿Qué hizo Putin después de leer la carta? No le respondió directamente al Papa. En cambio, envió un mensaje indirecto a través de un funcionario de la Iglesia Ortodoxa rusa. La esencia del mensaje era esta. El presidente Putin entiende las preocupaciones del Papa, pero Rusia tiene preocupaciones de seguridad. La expansión de la OTAN es una amenaza para Rusia. La operación en Ucrania es el derecho de Rusia a defenderse. Esto, en lenguaje diplomático, significaba decir no. Putin estaba rechazando el llamado a la paz del Papa. El Papa Francisco quedó desilusionado. El Papa en este punto, ¿qué debería haber hecho? ¿Debería haberse rendido o debería haber intentado otro camino? Si quieren seguir los pasos del Papa en este tipo de decisiones difíciles, suscríbanse. Porque la historia no termina aquí. El Papa no se rindió. En las semanas y meses posteriores a la carta, el Vaticano continuó sus esfuerzos de diplomacia secreta. En las semanas y meses posteriores a la carta, el Vaticano continuó sus esfuerzos de diplomacia secreta. Abril de 2022. Los funcionarios del Vaticano mantuvieron conversaciones tanto con Ucrania como con Rusia. Se ofreció mediación, pero Rusia no aceptó. Mayo de 2022. El Papa ofreció ir a Moscú. Quería reunirse cara a cara con Putin, pero el Kremlin permaneció en silencio. No llegó invitación. Junio de 2022. El Papa consideró enviar otra carta, pero sus asesores lo detuvieron. La primera carta no funcionó. La segunda tampoco funcionará, dijeron. Los esfuerzos del Vaticano estaban siendo infructuosos, porque Putin no estaba escuchando. Con el paso de los meses, la desilusión del Papa Francisco aumentó. En septiembre de 2022, dijo en una entrevista: quería mucho hablar con Putin, pero hasta ahora no ha sucedido. No hemos recibido respuesta del Kremlin. En noviembre de 2022, habló más abiertamente. Lo que está sucediendo en Ucrania es una tragedia, y los responsables rendirán cuentas a Dios. Esto era el Papa acusando indirectamente a Putin. En diciembre de 2022, el Papa dijo algo muy duro. Algunos de los soldados rusos en Ucrania son muy crueles. Los soldados chechenos y buriatos son especialmente despiadados. Esta declaración enfureció mucho a Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reaccionó. Las palabras del Papa se basan en información falsa. Está difamando al ejército ruso. Las relaciones entre el Vaticano y el Kremlin se tensaron. En 2023, el Papa hizo nuevos intentos. Marzo de 2023, el Papa quería ir a Ucrania. Quería visitar Kiev, pero por razones de seguridad, esto no se materializó. Mayo de 2023. En cambio, el Papa nombró un enviado especial, el cardenal Matteo Zuppi. Misión: mediar entre Ucrania y Rusia. El cardenal Zuppi fue tanto a Kiev como a Moscú. Se reunió con ambas partes, pero no hubo avances concretos. Junio de 2023. El Papa trató de comunicarse nuevamente con el Kremlin, pero de nuevo no obtuvo resultados. El Papa Francisco entendió. El diálogo con Putin era casi imposible. Si ustedes estuvieran en el lugar del Papa, ¿qué le habrían escrito a Putin? Díganlo en los comentarios. Entonces, ¿por qué fracasó este intento de paz? Hay varias razones. ¿Por qué fracasaron la carta del Papa Francisco a Putin
y los esfuerzos de paz del Vaticano. Hay varias razones. Primero, los objetivos de Putin. Putin estaba decidido a invadir Ucrania. Tenía objetivos militares. El llamado a la paz del Papa no cambió estos objetivos. Segundo, desequilibrio de poder. El Papa tiene autoridad moral, pero no tiene poder militar o económico. Putin pensaba que el Papa solo podía rezar. Tercero, diferencia ideológica. El Papa trabaja por la paz universal y los derechos humanos. Putin juega juegos de poder geopolítico. Dos visiones del mundo diferentes. Cuarto, la Iglesia Ortodoxa rusa. El Patriarcado de Moscú es independiente del Papa, a veces incluso en contra del Papa. El patriarca Kirill apoyó a Putin. Esto también redujo la influencia del Vaticano. Quinto, relaciones con Occidente. Putin veía al Vaticano como parte de Occidente. No veía al Papa como un mediador neutral. Todas estas razones condenaron el intento de paz del Papa al fracaso. A principios de 2024 la paciencia del Papa Francisco se agotó. En una entrevista habló muy duramente. La guerra es una estupidez. Los que causan la guerra son culpables, y quienes cometen este crimen en Ucrania rendirán cuentas. En otra declaración, quise hablar con Putin. Ofrecí paz, pero él no escuchó. Me pregunto cómo lo juzgará la historia. La desilusión y la ira del Papa eran claramente visibles, pero al mismo tiempo estaba triste, porque todos los días morían personas en Ucrania, niños, mujeres, civiles, y el Papa no podía detenerlo. Una vez un cardenal cercano vio al Papa llorando. «Estoy indefenso», dijo el Papa. «Rezo, pero no es suficiente. Escribí una carta, pero no funcionó. Si el esfuerzo del Papa los conmovió, presionen el botón de me gusta». Entonces, ¿qué pasó con la carta del Papa? Está en algún lugar del Kremlin, tal vez en el escritorio de Putin, tal vez en un archivo. Nunca será revelada públicamente, porque tanto el Vaticano como el Kremlin mantienen en secreto la correspondencia diplomática, pero se conoce la existencia de la carta. Pasará a los libros de historia. En 2022 el Papa Francisco escribió una carta a Putin por la paz, pero fracasó. Tal vez en 50 años, tal vez en 100 años, cuando se abran los archivos del Vaticano, saldrá a la luz el texto completo de esa carta, y el mundo la leerá. La carta secreta del Papa Francisco a Putin es un ejemplo interesante de la diplomacia del siglo XXI. De un lado, el líder espiritual del mundo, el representante de 1.3 mil millones de católicos, el enviado de la paz y la misericordia. Del otro lado, uno de los autócratas más poderosos del mundo, con armas nucleares, que inició una guerra. Hubo correspondencia entre estos dos hombres, pero nada cambió. Tal vez la lección más grande es esta. La autoridad moral es importante, pero por sí sola no es suficiente. Se necesita poder para detener la guerra, y el Papa no tenía ese poder. Aún así, el Papa Francisco no dejó de intentar. Incluso hoy, reza por la guerra en Ucrania, trabaja por la paz y no pierde la esperanza. El Papa Francisco dijo una vez: «Soy solo un anciano. No tengo armas, no tengo ejércitos. Solo tengo mis palabras y mis oraciones. Le escribí a Putin, escribí sinceramente, supliqué por la paz, pero él no escuchó. Pero no me rendiré. Porque rendirse significa perder la esperanza, y la esperanza es tan importante como la fe. Hoy, la guerra en Ucrania continúa. La carta del Papa sigue sin respuesta, pero el Papa sigue rezando, y tal vez, un día, esas oraciones funcionen. Si quieren seguir estas historias desconocidas del Papa, suscríbanse y activen las notificaciones. Gracias por verme. Hasta la próxima.